Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro octavo culto infantil. Estamos felices de encontrarte por este medio. Te amamos y oramos por ti. Te enviamos un abrazo virtual y deseamos que esta clase te ayude a seguir creciendo en el camino de Jesús. A pesar de las muchas obligaciones en el día a día, no te rindas. Sigue perseverando, amiguito. Seamos un fuerte y gran árbol que crece sano y que da fruto. Amemos y estudiemos alegres la palabra de Dios. Dios nos dice en el Salmo capítulo 1, versículo del 2 al 3. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Amado amiguito, seamos aquel arbolito que va creciendo fuerte y sano. Dios nos dice en su palabra que debemos amar su palabra y estudiarla alegres de día y de noche. ¿Estás practicando esta verdad? Te animo a que escribas este versículo en una hoja bond, la decores a tu gusto y luego la pegues en un lugar donde puedas leerlo siempre. Ahora es el momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como símbolo de reverencia a Dios. Repite después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Agradecemos tu bondad y tu misericordia. Cada día vemos que nos amas. No por las cosas que tenemos, sino porque tu palabra es un tesoro que valoramos. Tu palabra, oh Señor, nos da vida, nos infunde aliento, nos corrige, nos confronta. Y por esto, Señor, te agradecemos, porque tú eres la palabra de vida. Tú, Señor, eres la única verdad. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios con una preciosa alabanza. Por lo que digo, por lo que hago, tengo que ser un buen ejemplo. Por lo que creo, por lo que amo, tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie el bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Por lo que hago, tengo que ser un buen ejemplo. Por lo que creo, por lo que amo, tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie el bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Por lo que hago, tengo que ser un buen ejemplo. Por lo que creo, por lo que amo, tengo que ser un buen ejemplo. Que con buen ánimo y pureza contagie el bien a mis amigos. Para que nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud. Nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud, nadie tenga en poco mi juventud.
Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Nos enseña sobre el valor de la juventud. Que seas muy joven no significa que no puedas ser ejemplo para las personas mayores. Es más, Dios te aconseja en 1 Timoteo 4:12 que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto quiere decir que nadie debe menospreciarte por ser jovencito, porque con tu ejemplo de conocer la palabra, tu ejemplo de conducta, de amor, de limpio corazón, fe, pureza, podrás enseñar a los adultos. Antes de comenzar la clase, vamos a jugar a Entrena tu memoria. Nos quedamos en la prueba número 4. Memoriza las imágenes. ¿Y esta imagen, recuerdas dónde estaba? Está en la caja número 5. ¿Dónde estaba el hombre de jengibre? Está en la caja número 1. ¿Dónde estaba el guante navideño? Está en la caja número 6. ¡Qué divertido! Entrenamos la memoria y la atención. ¿Estás listo para la lección de hoy? Recuerda buscar en tu Biblia cada versículo que se mencione en esta clase y ten en mente en todo momento que la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspiración de Dios. Aquí vamos con la clase de hoy. ¿Recuerdas las clases anteriores? Estudiamos el tema de guarda los mandamientos en 1 de Juan capítulo 2 del 1 al 11. 1 de Juan capítulo 2 del 3 al 6 aprendimos que guardar los mandamientos de Dios quiere decir obedecer a Dios. Dios nos dice a través de Juan que la prueba de que se conoce a Dios es una vida de obediencia. Porque si alguien dice que conoce a Dios, o mejor dicho, si alguien dice que es seguidor de Jesús, es decir, cristiano, y no obedece la palabra de Dios, aquella persona es mentirosa. Pero el que guarda la palabra de Dios, es decir, el que obedece la palabra de Dios, dará a entender que ama a Dios. Porque si decimos ser seguidores de Jesús, debemos caminar como Jesús caminó en este mundo. ¿Y cómo caminó Jesús? Obedeciendo la palabra de Dios. Porque si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. En 1 de Juan capítulo 2 del 7 al 11 también aprendimos que el amor es una cualidad que no debe faltar en la vida de un cristiano. El amor es la evidencia del conocimiento que tenemos de Dios. Pero el amor y la obediencia son inseparables. Si decimos amar a Dios, entonces le obedecemos. No puede ser de otra manera. Y si amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. El que no ama a su prójimo no puede decir que conoce a Dios, sino que anda a oscuras y puede tropezar. Porque si somos seguidores de Jesús, es decir, cristianos, entonces debemos practicar lo que nos dice Él. En Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35 leemos: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Después de un breve repaso, vamos a la lección de hoy. El tema se titula Resiste al mundo. Para esta clase, busquemos en nuestra Biblia 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17. ¿Listo? Comencemos. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12, leemos: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan anima a sus hermanos con amabilidad y ternura, llamándolos hijitos, refiriéndose a todos los hijos de Dios, y les recuerda que gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, sus pecados ya han sido perdonados. Por otro lado, en el versículo 13 y 14, habla a los padres, a los jóvenes y a los hijitos. Leamos: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí, cuando Dios habla a través de Juan, nombra las etapas del crecimiento espiritual. ¿Cómo es esto, Miss? ¿De qué trata? Bueno, lo vamos a ver paso a paso. Primero habla a los padres espirituales, que son hombres maduros en la fe, que conocen a Dios desde hace mucho tiempo. También habla a los jóvenes espirituales, que se caracterizan por una comprensión de la verdad bíblica. Ellos se interesan, son fuertes en la sana doctrina, y con un conocimiento así de la palabra de Dios, pueden vencer al maligno. Asimismo, Dios a través de Juan escribe a los hijitos, hijos espirituales, y se refiere a hijos pequeños que están bajo una instrucción paternal, niños espiritualmente ignorantes e inmaduros, que necesitan cuidado y guía, niños que consumen leche espiritual. Esto quiere decir que consumen enseñanzas bíblicas básicas, niños que aún no comen carne espiritual, niños que conocen a su Padre Dios solo como un Dios de amor, de paz y que nos cuida. Este término de hijitos que se utiliza aquí no es el mismo término que se utiliza en 1 de Juan capítulo 2 versículo 12, ¿recuerdas? Lo vimos hace un poquito. En el versículo 12, hijitos significa hijos de Dios, mientras que en el versículo 13 y 14, hijitos significa niño espiritual, un bebé espiritual. Por otro lado, también leemos el mandato de no amar al mundo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16, leemos: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí, cuando Dios habla a través de Juan,
refiriéndose al mundo y sus cosas, no se refiere al mundo físico como lo conocemos, el planeta, la naturaleza, etc. No se refiere a esto, ni tampoco se refiere a las personas que viven en el mundo, sino que se refiere al mundo invisible, espiritual de maldad. Se refiere al sistema de este mundo que Satanás gobierna. Se refiere a las formas de vivir corruptas y malvadas que hay en este mundo, que espiritualmente están manejadas por Satanás. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, Juan nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Juan habla del mundo, se refiere al mismo sistema perverso al que Jesús se refirió cuando expresó: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Además vemos que Dios, a través de Juan, nos dice que la persona que ama a todo lo que se encuentra en este mundo, que son nuestros deseos carnales, los deseos de los ojos y todo lo vano, todo lo hueco de la vida, el amor del Padre no está en esa persona. Es más, dice que esa persona no pertenece a Dios, es decir, no es hijo de Dios, no es cristiano. Amiguito, recuerda lo que dice Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Reflexionemos. Jesús desea que conozcas a Dios no en una manera superficial, ni solo en un sentido académico, sino con intimidad sobrenatural, algo que es posible únicamente mediante una vida de obediencia a Él y a su palabra. Mientras los verdaderos cristianos vivamos en esta tierra, estamos obligados a obedecer el mandato de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, debemos pensar y examinar nuestra vida y ver si realmente estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o estamos amando las cosas de este mundo. Debemos examinarnos, amiguitos. Amado hermanito, repite conmigo esta oración. Amado Señor Jesús, vengo a ti en arrepentimiento, porque te he fallado, Señor. He amado las cosas de este mundo, más que aprender de tu palabra. He deseado las cosas malas de este mundo de maldad, más que aprender de tu palabra. Perdóname, Señor Jesús. Límpiame y dame un corazón nuevo. Limpia mis pensamientos. Me entrego a ti, Señor Jesús. Quiero hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso tiempo estudiando la palabra de Dios. Llegó el tiempo de corregir la tarea anterior. Repasemos las preguntas anteriores. ¿Por qué el tema de los 10 mandamientos es tan importante para un cristiano? Porque solo cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios, veremos la necesidad de un Salvador, la necesidad de Jesús en nuestra vida. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, y los 10 mandamientos nos muestran cuáles son esos pecados.
Veamos Romanos 7, del 7 al 14. Si cometemos pecado, ¿qué debemos hacer? Confesar tu pecado a Dios, arrepentirte de corazón, pedir perdón a Dios con sinceridad, pedir perdón a las personas que lastimaste y ofendiste con ese pecado. Y por último, no practicar más ese pecado, no volver a cometer ese pecado o apartarte de ese pecado. Lo puedes ver en 1 de Juan capítulo 1 del 8 al 10 y en Proverbios 28:13. ¿Qué quiere decir guardar los mandamientos de Dios? Guardar los mandamientos de Dios quiere decir obedecer a Dios. El apóstol de Jesús nos dice aquí que la prueba de que se conoce a Dios es una vida de obediencia. Lo puedes ver en Juan 14:15. Si alguien dice que conoce a Dios, es decir, si alguien dice que guarda los mandamientos de Dios, pero no obedece la palabra de Dios, ¿cómo llama Dios a esa persona? En 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 5, Dios nos dice que si alguien dice que conoce a Dios, o mejor dicho, si alguien dice que es cristiano, seguidor de Jesús, pero no obedece la palabra de Dios, aquella persona es mentirosa. Si una persona dice amar a Dios, pero no obedece su palabra, ¿esa persona es cristiana? Recuerda que ser cristiano es ser seguidor de Jesús, ser un discípulo de Jesús. Entonces, si una persona dice amar a Dios, pero no obedece su palabra, ¿será cristiana? No, esa persona no sería seguidor de Jesús, porque el que dice amar a Dios debe obedecerle. Puedes leerlo en Juan 14:15. Felicito a los niños que me enviaron su audio con los versículos de memoria. También felicito a los papis que ayudan a sus niños a estudiar estos temas bíblicos. Una buena siembra siempre traerá una buena cosecha. Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Estuviste atento? Seguro que sí. Primera tarea. Resuelve las siguientes preguntas con ayuda de tus papis. Desarróllalas en casa según la clase de hoy. ¿Cuáles son las etapas del crecimiento espiritual y en qué consiste cada una de ellas? ¿A qué se refiere Juan aquí cuando habla de no amar al mundo y sus deseos? ¿Quién maneja actualmente el sistema de este mundo? ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que aman todo lo vano de esta vida? Segunda tarea. Graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Amado amiguito, te animo a seguir perseverando en tu comunión diaria. Repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo al WhatsApp de la Miss de Escuelita Dominical. Recuerda dar prioridad a Dios en tu día a día. Y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o sobre esta lección, recuerda que nos puedes escribir a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia Santa Anita. Nosotros estaremos encantados de responderte. Hasta el próximo domingo, hermanitos. Dios los bendiga grandemente. Los amamos y los extrañamos un montón. Un abrazo de oso. Es la palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay, el Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una carta de amor. En el Antiguo
habla. Por la Biblia. Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor.